para todos. El día de hoy estamos haciendo la socialización sobre la segunda evidencia de la competencia comunicación. En esta competencia nos corresponde presentar un informe en el que vamos a encontrar un paso a paso para cómo realizarlo. En esta competencia se nos indica que la comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias y posturas u opiniones propias o ajenas de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que se inscribe en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, el desarrollo de esta actividad de aprendizaje implica un proceso escritural, es decir, vamos a escribir, que dará cuenta de su capacidad para comunicarse, atendiendo a la estructura gramatical, semiótica, cohesión y coherencia lexical en la producción del texto. En esta evidencia, que es la evidencia 2 y corresponde al informe de creación de contenidos comunicativos, lo que vamos a hacer es retomar la situación problema que nosotros identificamos en el video que grabamos en nuestra primera evidencia. Esa situación problema la vamos a tomar nuevamente y vamos a realizar la segunda actividad, que es la correspondiente a la comunicación como expresión humana. Lo primero que vamos a hacer en este proceso es realizar una investigación, es decir, profundizar sobre la situación problema. Y para ello vamos a hacer uso de algunas de las técnicas de registro de información que las vamos a encontrar en el componente formativo relacionando, es decir, que vamos a tener que consultar el material de la comunicación oral escrita relacionando, donde se nos describen los pasos paso a paso que nosotros debemos tener en cuenta para este proceso investigativo y cómo podemos organizar la información y cómo podemos tener de manera más clara cómo se va a desarrollar este informe. Igualmente, entonces vamos a elaborar un informe donde se da cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema, es decir, del problema que nosotros identificamos en nuestro video y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que ustedes desempeñarán al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que ustedes se van a desenvolver. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir. Esto también lo vamos a encontrar en el material que ustedes deben consultar, que puede ser un texto científico, técnico o narrativo, basado en lo descrito en el componente formativo escribiendo. El informe también debe contener lo siguiente. Debe tener un encabezado, un título del informe, un autor, nombre y apellidos completos, un nombre del programa y una fecha de realización. Es decir, es una carátula lo que vamos a hacer. Debe contener unas palabras claves que señale por lo menos 5 que utilizará en el contexto del informe. Es decir, palabras claves de la situación problema que usted escogió. Luego debe realizar una introducción, describir el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Luego viene el desarrollo del informe, que es donde corresponde al cuerpo de trabajo, donde usted explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. Entonces, acá va la carátula. Luego va la introducción, que es como el resumen del problema. Y luego ya en el desarrollo,
usted ya va a explicar de manera detallada y concisa la situación. Igualmente, en el informe se deberá exponer la situación problema con los aspectos más relevantes. Lo deberemos, dependiendo del tipo que usted vaya a escoger, presentar argumentos que complementen los aspectos más relevantes del proceso investigativo. Es importante hacer uso de las referencias bibliográficas que deben contener las normas APA. Es importante también que usted tenga en cuenta que dentro del proceso comunicativo también utilizamos gráficos, signos y otros elementos que nos permiten argumentar de manera más efectiva. Por ejemplo, también podemos recurrir a fotografías, podemos recurrir a de pronto algún tipo de investigación que se haya realizado, a estadísticas, de pronto algún tipo de escrito en una revista, en un libro. Todo esto nos sirve para argumentar. Y se debe presentar su postura frente a la problemática, es decir, lo que usted piensa y cómo usted solucionaría el problema. Todo esto se debe dar dentro de una cohesión y coherencia lexical, es decir, cohesión y coherencia en el lenguaje. Y hacer uso de conectores que también lo van a encontrar en el material que se encuentra de consulta en la guía. Se deben utilizar los signos de puntuación de manera correcta. Allí en el material es importante que lo lean porque allí van a encontrar cómo se usa cada uno de ellos. Nos explica detalladamente cómo utilizarlos y esta información nos va a permitir a nosotros pues utilizarlos de manera correcta y que el informe nos quede de manera entendible, comprensible y correcta como nos lo está pidiendo la guía. Es importante tener en cuenta las normas APA y todo lo relacionado con el componente formativo escribiendo. Por favor, es muy importante que ustedes lean el material. Por otra parte, también nos indica en la guía para la realización de este informe que los lineamientos para la entrega del producto o de la evidencia a entregar debe hacerse de una manera asertiva, con la estructura de encabezado, con las palabras claves, con la introducción, con el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. O sea, es un trabajo escrito. Ya como lo mencionamos anteriormente, la entrega del producto, ya aquí está en el el desarrollo del informe, las conclusiones y la bibliografía. Se debe realizar en formato PDF. La extensión no debe ser de más de 3 páginas. La letra debe ser Arial, tamaño 11, a espacio sencillo. Y se debe remitir por el espacio indicado para la segunda evidencia, que lo van a encontrar en evidencias o también lo van a encontrar en la guía donde aparece relacionado. El material que ustedes necesitan leer se encuentra en la guía 5. Los invito por favor a que lo lean porque es necesario que adquieran ese conocimiento y luego sí puedan ponerse a realizar la actividad porque esto les va a permitir entender el paso a paso que deben desarrollar. Entonces, en un primer documento deben realizar la comunicación oral y escrita relacionando. Allí es donde ustedes van a tener la claridad de los conceptos adquiridos y la forma en que los textos se estructuran. Es fundamental para el proceso lector-escritor el arte del relacionamiento. En este componente tendremos la oportunidad de relacionar contenidos presentados en un orden
según la necesidad del fundamento, tratando temas semióticos e interpretativos. La semiótica se refiere a la comparación de los sistemas o signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes más naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Todo esto lo pueden ahondar en el material que, por favor, ustedes deben leer para que les sea más fácil la realización de la actividad. En la comunicación oral y escrita relacionando también encontramos todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación, sus funciones y cómo los puedo utilizar yo en el texto escrito. Entonces es muy importante, por favor, que los lean para que podamos utilizarlos de manera adecuada y asertiva en el informe que vamos a realizar. Allí vamos a encontrar el signo como la coma, las comillas, el corchete, el paréntesis, los dos puntos, la coma, los puntos sucesivos, entre otros. Igualmente aparecen unos signos auxiliares como son el apóstrofe, el asterisco, la barra, la diéresis, el guión y la tilde. Y vamos a encontrar el otro documento, el material que se encuentra en esta guía 5, que es la comunicación oral y escrita escribiendo. En este componente vamos a encontrar todo lo relacionado con la articulación de los textos, al igual que sus tipos y el conocimiento de las normas que rigen la forma de entrega de documentos para lograr la producción de textos de manera análoga y digital. Es decir, que aquí van a encontrar cómo yo puedo hacerlo de manera escrita y de manera digital. Muy importante que lo consulten porque les va a permitir entender de manera más clara y asertiva cómo vamos a elaborar el informe. Este es un mapa conceptual que está dentro del material que ustedes tienen, donde nuevamente nos presenta cómo se realiza el texto argumentativo y entonces nos da los 3 pasos que debemos tener en cuenta, que es la introducción, el cuerpo y las conclusiones. Hasta aquí es como la explicación que se da de la segunda guía para la elaboración de la evidencia número 2, que es la elaboración de un informe. Y que lo tenemos que hacer con base en el estudio problema que realizamos en nuestra primera actividad y que la evidenciamos en el video. Entonces los invito por favor que primero pues leamos de manera muy concienzuda y el paso a paso que nos muestra el material de esta segunda parte y ya nosotros leyéndolo vamos a poder hacer el paso a paso que nos pide la elaboración del informe. Recuerden que yo estoy disponible para las inquietudes que tengan, pueden escribirme por el chat. Igualmente, si es necesario hacer una segunda sesión, la podremos realizar. Así que, pues, quedamos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches.